Sebastián Valdés se disfrazó de mesero en su propio restaurante para ver cómo su prometida trataba al personal. Cuando Isabela ordenó, «Tráeme otra copa, viejo inútil», él sintió que el anillo de compromiso en su bolsillo pesaba como una piedra. Lo que pasó después hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Sebastián Valdés ajustó el chaleco negro de mesero frente al espejo del vestuario de empleados. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba la corbata de moño que nunca había usado en su vida. A sus 32 años, había construido un imperio gastronómico de 17 restaurantes de lujo en toda Latinoamérica, con una fortuna personal de $80 millones. Pero en este momento, disfrazado con el uniforme de sus propios empleados, se sentía más vulnerable que nunca. «¿Estás seguro de esto, jefe?», preguntó Roberto Morales, su gerente general de confianza durante los últimos 8 años. Era un hombre de mediana edad, con expresión perpetuamente preocupada, que se había acentuado dramáticamente en las últimas semanas. «Si la señorita Isabela descubre que estás aquí». «Por eso mismo estoy aquí», Sebastián interrumpió, mirando su reflejo con una mezcla de determinación y dolor que hacía brillar sus ojos cafés de manera diferente. «Roberto, han pasado cosas que no puedo ignorar más». El gerente suspiró profundamente, sabiendo exactamente a qué se refería Sebastián. Durante los últimos 3 meses, había habido una rotación alarmante de personal en todos los restaurantes. Meseros experimentados renunciaban sin explicación. Cocineros talentosos pedían transferencias urgentes. Y todos los incidentes parecían tener un denominador común: la presencia de Isabela Montalvo, la prometida del dueño. «Las quejas han aumentado», Roberto admitió finalmente, sacando una carpeta que había estado ocultando. 12 empleados en 2 meses. Todos mencionan lo mismo en sus cartas de renuncia. Trato degradante, humillación pública, falta de respeto sistemática. Pero ninguno quiere dar detalles específicos por miedo a represalias. Sebastián tomó la carpeta, sus nudillos poniéndose blancos mientras leía testimonio tras testimonio. Cada palabra era como un cuchillo en su corazón, porque confirmaba algo que había estado negando durante meses: que la mujer con quien planeaba casarse en 3 semanas no era quien él creía que era. «Anoche», Sebastián comenzó con voz tensa, «Isabela y yo cenábamos en la terraza. Cuando el mesero derramó accidentalmente una gota de vino en la mesa, ella lo llamó animal torpe y exigió que lo despidieran inmediatamente, frente a todos los comensales». Roberto no parecía sorprendido, solo profundamente triste. «¿Y qué hiciste?» «Lo defendí». Sebastián cerró los ojos, recordando la escena. «Le dije que los accidentes pasan, que el muchacho era nuevo y estaba nervioso, que no iba a despedir a nadie por un error tan pequeño». «¿Cómo reaccionó ella?» «Se puso furiosa. Dijo que yo era demasiado blando con la servidumbre, que si seguía así, los empleados iban a perder el respeto y aprovecharían de mi bondad. Que un verdadero líder debe inspirar temor, no afecto». Las palabras resonaban en el vestuario como ecos de una filosofía que Sebastián encontraba cada vez más perturbadora. Isabela Montalvo venía de una familia de la alta sociedad, donde el dinero había comprado todo excepto empatía. Su padre, Rodrigo Montalvo, era un magnate petrolero conocido por su dureza empresarial y su desprecio absoluto hacia quienes consideraba inferiores. «Pensé que ella era diferente», Sebastián murmuró, más para sí mismo que para Roberto. «Cuando la conocí hace 1 año en esa gala benéfica parecía tan genuina. Hablaba sobre ayudar a los necesitados, sobre la importancia de la humildad, sobre cómo su riqueza era una responsabilidad, no un privilegio para abusar. Las personas muestran su verdadero rostro con el tiempo», Roberto dijo gentilmente, «y especialmente cuando creen que nadie está mirando o cuando están con personas que perciben como inferiores». Era exactamente esa realidad la que había llevado a Sebastián a tomar esta decisión extrema. Esta noche, Isabela cenaría en Orgullo y Pasión, el restaurante insignia de su empresa, el primero que había abierto cuando tenía 24 años con un préstamo que le tomó 6 años pagar. Pero ella no sabría que él estaría ahí. No como el dueño multimillonario, sino como un simple mesero de 58 años llamado Don Mario. «El maquillaje es impresionante», Roberto observó mientras Sebastián se aplicaba las últimas capas de caracterización que un profesional de teatro
le había ayudado a perfeccionar. Arrugas artificiales, cabello canoso con prótesis, lentes de contacto que oscurecían sus ojos distintivos, incluso una leve joroba postural que cambiaba completamente su silueta. «Necesito ver quién es realmente», Sebastián explicó mientras admiraba la transformación en el espejo. La persona que lo miraba de vuelta era irreconocible. Un hombre de clase trabajadora con la espalda encorvada por años de servicio, manos callosas pintadas meticulosamente, y esa expresión de humildad cansada que tantos de sus empleados tenían después de años de ser tratados como invisibles. «¿Y si descubres algo que no quieres saber?», Roberto preguntó la pregunta que ambos habían estado evitando. Sebastián tocó el bolsillo de su pantalón donde guardaba el anillo de compromiso de diamantes de 5 quilates que había costado más que el salario anual de 10 empleados. «Entonces descubriré que estuve a punto de cometer el mayor error de mi vida 3 semanas antes de la boda, en lugar de descubrirlo 3 años después del matrimonio. El plan era simple, pero requería coordinación perfecta». Roberto había despedido temporalmente al mesero regular que atendería la mesa de Isabela, asegurándose de que Sebastián, bajo el alias de Don Mario, tomara ese puesto. Los demás empleados del restaurante no conocían la verdadera identidad del nuevo mesero temporal. Solo Roberto sabía la verdad. «Ella va a llegar en 20 minutos». Roberto verificó su reloj Rolex, un regalo de Sebastián por su lealtad inquebrantable. Reservó la mesa privada en el segundo piso, la que tiene vista panorámica de toda la ciudad. «Por supuesto que sí». Sebastián sonrió amargamente. Isabela siempre elegía las mesas más visibles, los lugares donde podía ser vista y envidiada. «¿Va sola?» «No. Viene con su prima Daniela y 2 amigas más del club social. Aparentemente es una cena para discutir los últimos detalles de la boda». La boda. El evento del año en círculos de alta sociedad. 500 invitados. 3 bandas musicales internacionales. Flores importadas de Holanda. Un vestido de novia diseñado exclusivamente por un couturier francés. Todo tan perfecto, tan elaborado, tan absolutamente vacío de significado real si la mujer con quien se casaría resultaba ser un monstruo disfrazado de princesa. Sebastián salió del vestuario y entró al mundo que conocía tan íntimamente, pero que ahora veía desde una perspectiva completamente diferente. Como dueño, había caminado por estos salones cientos de veces, saludado por gerentes y chefs, tratado con la deferencia que el dinero y el poder comandaban. Pero como Don Mario, el mesero de 58 años, era completamente invisible. Otros meseros pasaban a su lado sin hacer contacto visual. El chef principal gritaba órdenes sin dirigirse a él personalmente. Los comensales lo miraban como si fuera parte del mobiliario, un accesorio necesario pero no digno de reconocimiento humano real. Era una revelación devastadora. En menos de 30 minutos como empleado de servicio, Sebastián había experimentado más invisibilidad que en toda su vida de privilegio. «Don Mario», la voz de Roberto lo sacó de sus reflexiones mientras se acercaba discretamente. «La señorita Montalvo acaba de llegar. Mesa 12, segundo piso. Es su turno». El corazón de Sebastián comenzó a latir con una fuerza que amenazaba con romper su disfraz. Subió las escaleras de mármol italiano hacia el segundo piso, cada paso sintiéndose como caminar hacia su propio juicio. Cuando llegó al área privada, pudo escuchar las risas antes de verlas. Isabela Montalvo estaba radiante bajo las luces de araña de cristal. Su vestido azul medianoche de diseñador se ajustaba perfectamente a su figura delgada, resaltada por joyas que probablemente costaban más que un auto de lujo. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y su risa musical llenaba el espacio con ese encanto que había cautivado a Sebastián hace un año. Junto a ella estaba su prima Daniela, igualmente hermosa pero con una dureza en los ojos que Isabela ocultaba mejor. Y 2 amigas más, Mónica y Patricia, ambas del mismo círculo social exclusivo, donde el dinero era lo único que determinaba el valor de una persona. «Buenas noches, señoritas». Sebastián habló con la voz ronca y rasposa que había estado practicando durante días. «Soy Don Mario, y seré su mesero esta noche. Bienvenidas a Orgullo y Pasión». Isabela ni siquiera levantó la vista del menú. «¿Tienen el Chateau Margaux 2015? «Sí, señorita. Es una excelente elección. No te pedí tu opinión». Isabela finalmente lo miró, sus ojos azules tan fríos que Sebastián sintió un escalofrío.
Te pregunté si lo tienen. Trae 4 copas, y asegúrate de que estén a temperatura perfecta. El último mesero que me sirvió vino tibio terminó sin trabajo. La amenaza casual, dicha con una sonrisa, fue como un puñetazo en el estómago. Sebastián tragó saliva, manteniendo su personaje. Por supuesto, señorita. Enseguida, mientras bajaba a buscar el vino, sus manos temblaban tanto que tuvo que detenerse en el pasillo para recuperar la composure. Roberto apareció a su lado inmediatamente. ¿Ya quieres parar?, preguntó con genuina preocupación. ¿No? Sebastián respiró profundamente. Necesito ver más. Necesito estar seguro. El vino costaba $800 la botella. Sebastián lo sirvió con la precisión que había aprendido observando a sus mejores sommeliers durante años. Cada movimiento era perfecto, cada gota en su lugar exacto. Pero cuando terminó de servir la copa de Isabela, ella tomó un sorbo y su expresión se torció en disgusto. «Está horrible», declaró, aunque el vino era perfecto. Sebastián lo sabía porque él mismo había seleccionado esa añada personalmente. «¿Cómo te atreves a servir algo de esta calidad inferior?» «Señorita, ese es uno de los mejores vinos de nuestra bodega». Sebastián se atrevió a defender suavemente. «¿Me estás contradiciendo?» Isabela se puso de pie abruptamente, su voz subiendo de volumen. Otros comensales en mesas cercanas comenzaron a mirar. ¿Un mesero viejo y patético está tratando de decirme que es buen vino? Daniela se rió cruelmente. Isabela, tal vez está tratando de impresionarte con su conocimiento. Como si alguien que se gana la vida sirviendo mesas pudiera entender algo de calidad. Las otras 2 amigas se unieron a las risas, creando un coro de crueldad que hacía eco en el espacio elegante. Sebastián sintió la humillación ardiendo en sus mejillas, y por primera vez en su vida entendió verdaderamente lo que significaba ser tratado como menos que humano. «Trae otra botella», Isabela ordenó fríamente. «Y esta vez, trae algo que no sea basura. ¿O es mucho pedir para alguien de tu nivel?» La forma en que pronunció nivel fue como veneno destilado. Sebastián asintió silenciosamente y regresó a la cava, donde Roberto lo esperaba con expresión de furia contenida. «¿La están grabando?», Roberto susurró urgentemente. «Hay cámaras de seguridad en todo el restaurante. Estoy grabando todo esto. Si quieres usar esto como evidencia más tarde». «No es sobre evidencia», Sebastián interrumpió, su voz quebrándose ligeramente. «Es sobre verdad. Sobre ver quién es realmente la mujer con quien planeaba pasar el resto de mi vida». Regresó con una botella aún más cara, un Romanée Conti que costaba $2,000. La sirvió con las manos ya no temblando sino firmes con una determinación fría. Esta vez, Isabela apenas probó el vino antes de declararlo aceptable, como si su aprobación fuera un favor que ella le estaba concediendo. «Ahora toma nuestra orden», comandó, chasqueando sus dedos como si estuviera llamando a un perro. «Y espero que no la arruines como arruinaste el vino». Durante la siguiente hora, Sebastián tomó órdenes, sirvió platos y fue testigo de una exhibición de crueldad tan sistemática y casual que le revolvió el estómago. Cada interacción era una oportunidad para Isabela de demostrar su superioridad. Cada petición venía con un insulto. Cada servicio era recibido con desdén. «Este filet mignon está demasiado cocido». Isabela empujó el plato aunque estaba perfectamente preparado según sus especificaciones exactas. «¿Eres sordo además de inútil?» Dije término medio, no medio bien. «Pero señorita, usted específicamente ordenó». Sebastián comenzó a explicar. «¿Me estás llamando mentirosa?» Isabela se levantó de golpe, su rostro contorsionándose en furia. ¿Un simple mesero tiene el descaro de contradecir a una clienta? El restaurante entero se había quedado en silencio ahora. Todos los ojos estaban en esta escena que se desarrollaba como una obra de teatro cruel donde el protagonista era vilmente humillado en público. «Llama al gerente», Isabela exigió. «Quiero que despidan a este incompetente inmediatamente. No voy a tolerar que la servidumbre me hable de esta manera». Roberto apareció inmediatamente, su actuación perfecta. «¿Cuál es el problema, señorita Montalvo?» Este viejo». Isabela ni siquiera se dignó a usar el nombre de Sebastián. «Ha arruinado completamente mi experiencia. Ha servido vino inferior, ha traído comida mal preparada, y tiene la audacia de contradecirme cuando señalo sus errores.
Entiendo completamente. Roberto mantuvo su voz profesional aunque Sebastián podía ver la furia hirviendo bajo la superficie. Le ofrezco mis más sinceras disculpas. Don Mario es nuevo en este puesto. ¿Nuevo? Daniela intervino con una risa cruel. ¿A su edad? ¿Qué tipo de fracaso debe ser para estar empezando una carrera de mesero a los 50 y tantos años? Las palabras golpearon como martillos. Sebastián recordó a su propio padre, quien había trabajado como mesero durante 30 años para pagar su educación universitaria. Un hombre digno, trabajador, que había sacrificado todo para darle a su hijo oportunidades que él nunca tuvo. Y ahora escuchaba a su prometida burlarse exactamente del tipo de persona que su padre había sido. Probablemente no pudo mantener ningún otro trabajo. Mónica añadió su veneno. Mira sus manos. Son de alguien que ha trabajado en empleos manuales toda su vida. Probablemente nunca tuvo la inteligencia para algo mejor. O la educación, Patricia completó. Apuesto a que apenas terminó la secundaria. Si es que la terminó. Cada suposición era un cuchillo adicional. Sebastián tenía 2 maestrías, una en administración de empresas y otra en gastronomía internacional. Había estudiado con los mejores chefs del mundo. Había construido un imperio desde cero con inteligencia, dedicación y visión. Pero para estas mujeres, porque estaba vestido como mesero, no era nada. Isabela, deberías denunciarlo. Daniela sugirió casualmente mientras cortaba su carne. Este restaurante debería saber que están contratando personal tan inferior. Imagina si alguien importante viene y recibe este tipo de servicio. Tienes razón, Isabela asintió, sacando su teléfono. Voy a escribir una reseña ahora mismo. Y voy a asegurarme de que todos en nuestro círculo social sepan que este lugar ha bajado dramáticamente sus estándares. El restaurante que Sebastián había construido con sangre, sudor y lágrimas. El lugar que representaba todos sus sueños y sacrificios. Estaba siendo amenazado con destrucción por la mujer que supuestamente lo amaba, todo porque estaba defendiendo contra un mesero imaginario incompetente. Por favor, señorita. Sebastián encontró su voz, todavía manteniéndose en personaje. Necesito este trabajo. Tengo una familia que depende de mí. Si me despiden, no sé cómo voy a pagar el alquiler de este mes. Era verdad, aunque no su verdad. Era la verdad de docenas de sus empleados que vivían mes a mes, para quienes perder un trabajo significaba catástrofe personal. ¿Y eso es mi problema? Isabela lo miró con una mezcla de disgusto y diversión. Tal vez si hubieras tomado mejores decisiones en tu vida, no estarías en esta situación. Tal vez si hubieras estudiado más, trabajado más duro, sido más inteligente, no estarías sirviendo mesas a tu edad. Las lágrimas que comenzaron a formarse en los ojos de Sebastián no eran actuadas. Eran reales, brotando de un pozo de dolor tan profundo que amenazaba con tragarlo entero. Porque en ese momento se dio cuenta de algo devastador. Nunca había conocido realmente a Isabela Montalvo. Había estado enamorado de una máscara, de una actuación cuidadosamente construida, diseñada para atrapar a un hombre rico. ¿Estás llorando? Isabela observó con una mezcla de sorpresa y repulsión. Dios mío, no solo eres incompetente, también eres patético. ¿Qué tipo de hombre llora por críticas constructivas? No son críticas constructivas. Una voz nueva cortó el aire como un cuchillo. Es crueldad innecesaria y abuso de poder. Todos se voltearon para ver a una mujer mayor sentada en una mesa cercana. Tenía probablemente 60 y tantos años, vestida elegantemente pero sin ostentación, con esos ojos que habían visto demasiada vida para tolerar injusticia sin comentar. Disculpe, pero esto no es su asunto. Isabela respondió con frialdad. Se convierte en mi asunto cuando su comportamiento arruina la experiencia de cena para todos los demás presentes. La mujer respondió calmadamente. He estado observando durante la última hora. Este hombre ha sido nada más que profesional y cortés. Usted, por otro lado, ha sido consistentemente cruel. ¿Cómo se atreve? Isabela se puso de pie, su rostro enrojeciendo. ¿Sabe usted quién soy yo? Veo exactamente quién es usted, la mujer respondió. Es alguien que confunde dinero con carácter, privilegio con mérito y poder con respeto. Y en mi experiencia, las personas así suelen descubrir eventualmente que las cosas que realmente importan no pueden comprarse. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Isabela temblaba de furia, claramente no acostumbrada a ser desafiada públicamente.
Sus amigas la rodearon protectoramente, como si fueran un escudo contra las palabras de verdad. «Vámonos», Isabela finalmente dijo, arrojando su servilleta sobre la mesa. «No voy a quedarme en un lugar que tolera que los clientes sean insultados por extraños entrometidos». Mientras recogía su cartera de diseñador, miró a Sebastián una última vez con desprecio absoluto. «Deberías agradecerme por no arruinar completamente tu patética vida. Pero confía en esto. Voy a asegurarme de que todos sepan sobre este restaurante y su personal horrible. Para cuando termine, este lugar estará vacío». Las 4 mujeres salieron con un espectáculo dramático, sus tacones sonando como martillos contra el piso de mármol. Sebastián se quedó parado ahí, todavía en personaje, sintiendo el peso de miradas de todos los comensales presentes. La mujer mayor se acercó a él gentilmente. «Joven, ignore a personas como esa. Su valor no está determinado por cómo lo tratan aquellos que se creen superiores». «Gracias, señora», Sebastián murmuró, su voz apenas audible. «¿Sabe qué he notado?», la mujer continuó. «La forma en que sirvió el vino, la precisión de sus movimientos, la manera en que describe los platos. Usted no es un mesero común, ¿verdad?». Sebastián la miró sorprendido. «¿Por qué dice eso?». «Porque he cenado en los mejores restaurantes del mundo durante 40 años. Y reconozco a un verdadero profesional cuando lo veo. Alguien que entiende no solo el servicio, sino el arte detrás de él». Antes de que Sebastián pudiera responder, ella colocó una tarjeta de presentación en su mano. «Si alguna vez necesita un trabajo mejor, llámeme. Siempre estoy buscando personas con verdadera clase, no la clase que se compra con dinero». Cuando se fue, Sebastián miró la tarjeta. «Elena Martínez, CEO de Grupo Hospitalario Internacional, una de las cadenas hoteleras más grandes de América Latina». Roberto apareció a su lado. «¿Estás bien?». «No», Sebastián admitió, quitándose los lentes de contacto que habían comenzado a irritarle los ojos. «No estoy nada bien. ¿Quieres ver los videos de seguridad?». «Todavía no». Sebastián se dejó caer en una silla vacía, el agotamiento emocional golpeándolo como una ola. «Primero necesito procesar lo que acabo de vivir». Durante los siguientes 30 minutos, empleados del restaurante que habían presenciado la escena se acercaron a Sebastián, todavía sin saber quién era realmente. Cada uno compartió sus propias historias de ser maltratados por clientes arrogantes, de tragarse la humillación porque necesitaban el salario, de sonreír mientras eran degradados porque la alternativa era el desempleo. María, una mesera de 28 años, tenía lágrimas en los ojos. «Don Mario, lo que aguantó hoy, eso es lo que vivimos todos los días, pero nadie nos defiende, nadie nos ve como humanos». Carlos, un sommelier de 35 años, añadió. «La señorita Montalvo viene aquí frecuentemente. Siempre es así. Grita, insulta, amenaza. Y nosotros solo podemos sonreír y asentir, porque si nos quejamos, nos dicen que somos muy sensibles o que no servimos para trabajos de servicio». Cada testimonio era otro ladrillo en el muro de realización que Sebastián estaba construyendo. No solo había descubierto quién era realmente Isabela, había descubierto cuán desconectado había estado de las experiencias diarias de las personas que hacían posible su éxito. «Necesito hablar con todos», Sebastián finalmente dijo. Su decisión tomada. «Reúnan a todo el personal. Ahora». 20 minutos después, 50 empleados del turno nocturno estaban reunidos en el comedor principal, sus expresiones mezclando confusión con curiosidad. Sebastián subió al pequeño escenario donde normalmente músicos tocaban para los comensales. Lentamente, ceremoniosamente, comenzó a quitarse el maquillaje. Las prótesis de cabello cayeron, revelando su pelo castaño natural. Las arrugas artificiales se limpiaron, mostrando su rostro real. La joroba postural se enderezó, revelando su verdadera altura. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Reconocimiento, shock, incredulidad. «Para aquellos que no me reconocen», Sebastián habló con voz clara y firme. «Soy Sebastián Valdés, el dueño de esta empresa, y durante las últimas horas me hice pasar por uno de ustedes, por don Mario, el mesero nuevo». El silencio era absoluto. Algunos empleados se miraban entre sí, tratando de procesar esta información imposible. «Hice esto», Sebastián continuó, «porque me habían llegado rumores de que ciertas personas estaban maltratando a mi personal, y necesitaba ver con mis propios ojos si esos rumores eran ciertos». Hizo una pausa,
su voz quebrándose ligeramente. No solo eran ciertos, eran peores de lo que imaginé, porque la persona que los estaba maltratando era mi prometida. Las gasps colectivas llenaron el espacio. María se llevó las manos a la boca. Carlos cerró los ojos como si estuviera sintiendo el dolor de Sebastián. Durante años, Sebastián luchaba por mantener la compostura. He hablado sobre cómo este negocio es una familia, sobre cómo cada persona que trabaja aquí es valiosa, sobre cómo el respeto y la dignidad son valores fundamentales de nuestra empresa. Pero no me di cuenta de que mientras yo predicaba esos valores, la mujer que había elegido para compartir mi vida los estaba violando sistemáticamente. Roberto se acercó con una laptop, proyectando en una pantalla grande las grabaciones de seguridad de la noche. Todos observaron en silencio mientras la escena se reproducía. Isabela humillando, insultando, degradando. Sus amigas riéndose cruelmente. La amenaza de destruir el restaurante. Todo documentado en video de alta definición. Esto para, Sebastián declaró cuando el video terminó. Ahora mismo, a partir de este momento, implementaremos una política de tolerancia cero para abuso de cualquier tipo. No me importa quién sea el cliente, cuánto dinero tenga o qué conexiones posea. Si maltratan a mi personal, serán expulsados y prohibidos permanentemente de todos mis establecimientos. Los aplausos comenzaron lentamente. Luego crecieron hasta convertirse en una ovación que hizo eco en las paredes del restaurante. Pero Sebastián levantó una mano para silenciarlos. No me aplaudan todavía, dijo con voz seria, porque también descubrí algo más esta noche. Descubrí cuán desconectado he estado de las realidades que ustedes enfrentan diariamente. Me disculpo por eso, y me comprometo a cambiarlo. Miró directamente a María. Cuéntame tu historia, la historia completa, sin miedo a represalias. María dudó, luego comenzó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero se fortaleció mientras relataba meses de abuso no solo de Isabela, sino de otros clientes del mismo círculo social. Historias de propinas retenidas como castigo, de insultos basados en su origen humilde, de tocamientos inapropiados que tenía que ignorar porque necesitaba el trabajo. Cuando María terminó, Sebastián tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento», murmuró. «Lo siento muchísimo». Uno por uno, otros empleados compartieron sus historias. Carlos habló sobre cómo un cliente había derramado vino intencionalmente sobre él y luego lo había culpado por arruinar su camisa de $500. Ana, una cocinera de 22 años, habló sobre comentarios sexistas constantes. Diego, un lavaplatos de 18 años, habló sobre ser tratado como invisible, como si no fuera siquiera humano. Cada testimonio era un martillazo más al corazón de Sebastián. Se había enorgullecido de crear un imperio exitoso, pero había fallado en proteger a las personas que hacían ese éxito posible. A partir de mañana, Sebastián anunció después de escuchar durante 2 horas, vamos a implementar cambios radicales. Primero, todos los salarios base aumentarán en 30%. Segundo, estableceremos un sistema de denuncia anónima donde puedan reportar abusos sin miedo. Tercero, yo personalmente revisaré cada caso y tomaré acción inmediata. Pero más importante, continuó, su voz firme con determinación, voy a pasar un día al mes trabajando en diferentes posiciones en todos mis restaurantes. No como dueño, sino como empleado, porque nunca quiero olvidar lo que aprendí esta noche. Las lágrimas ahora fluían libremente en muchos rostros presentes. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de validación, de esperanza de que finalmente alguien con poder los veía como humanos. Cuando la reunión terminó y los empleados regresaron a sus turnos, Roberto se quedó con Sebastián en el comedor ahora vacío. «¿Qué vas a hacer con Isabela?», preguntó gentilmente. Sebastián sacó el anillo de compromiso de su bolsillo. Los diamantes brillaban bajo las luces, cada faceta reflejando una promesa que nunca se cumpliría. «Voy a confrontarla», dijo simplemente, «y voy a terminar el compromiso». «¿Estás seguro? La boda es en 3 semanas. Las invitaciones ya se enviaron. Los depósitos están pagados. Prefiero perder dinero que perder mi alma». Sebastián guardó el anillo nuevamente. «Iba a casarme con alguien que trata a las personas como basura.
Alguien que ve la humanidad como jerarquía donde algunos merecen dignidad y otros no. No puedo hacer eso. No importa cuánto la haya amado, o pensado que la amaba. Roberto puso una mano en el hombro de su jefe y amigo. Tu padre estaría orgulloso de ti. La mención de su padre fue lo que finalmente rompió el control de Sebastián. Sollozó abiertamente, recordando al hombre humilde que había sacrificado todo, que había soportado años de humillación como mesero para que su hijo pudiera tener oportunidades. Su padre había muerto 5 años atrás, pero su legado vivía en los valores que había inculcado. Papá siempre decía, Sebastián recordó entre lágrimas, que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a aquellos que no pueden ofrecerles nada a cambio, que el respeto que das a un mesero, a un limpiador, a cualquier trabajador, refleja quién eres realmente en tu alma. Y ahora lo viste con tus propios ojos. Sí, Sebastián se limpió las lágrimas. Y no puedo desverlo. No puedo pretender que no sucedió. No puedo casarme con alguien así. Esa noche, Sebastián conducía por las calles de la ciudad iluminadas por neón, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Dolor por el final de una relación que había creído real. Alivio por descubrir la verdad antes del matrimonio. Culpa por no haber protegido mejor a sus empleados. Y una determinación férrea de que todo cambiaría a partir de ahora. Su teléfono sonó. Era Isabela. Sebastián, ¿dónde estás? Su voz sonaba dulce, coqueta, completamente diferente al tono cruel que había usado con don Mario horas antes. Te he estado llamando toda la noche. Pensé que podríamos vernos para discutir los últimos detalles de la boda. Necesitamos hablar. Sebastián dijo sin emoción en su voz. Por supuesto, mi amor. ¿Quieres que vaya a tu casa? No. Mañana, en mi oficina, a las 10 de la mañana. ¿Tu oficina? Isabela sonaba confundida. ¿Por qué tan formal? ¿Pasó algo? Todo pasó. Sebastián respondió. Mañana entenderás. Colgó antes de que ella pudiera responder. Necesitaba tiempo para prepararse para la conversación más difícil de su vida. Una conversación que no solo terminaría su compromiso, sino que revelaría verdades que Isabela probablemente nunca había enfrentado. Cuando llegó a su penthouse con vista panorámica de la ciudad, Sebastián se sirvió un whisky y se sentó en el balcón. Las luces de miles de edificios parpadeaban como estrellas terrestres, cada una representando vidas, historias, personas luchando por sobrevivir y prosperar en un mundo que a menudo los ignoraba. Pensó en María y sus lágrimas, en Carlos y su dignidad tranquila, en Diego y su invisibilidad forzada, en todos los empleados que habían compartido sus historias esa noche. Cada uno tenía sueños, familias, esperanzas. Cada uno merecía respeto, sin importar su posición en la jerarquía económica. Y luego pensó en Isabela, en cómo su belleza había cegado su juicio, en cómo su encanto superficial había escondido la frialdad de su corazón, en cómo había estado tan enamorado de la idea de ella, que nunca había visto realmente quién era. El anillo de compromiso descansaba en la mesa frente a él, sus diamantes apagados sin luz directa. Mañana lo devolvería. Mañana terminaría un capítulo de su vida y comenzaría uno nuevo. Pero esta noche, Sebastián solo podía sentir el peso de todas las lecciones aprendidas de la manera más dolorosa posible. Había necesitado convertirse en otra persona para ver la verdad. Había necesitado experimentar humillación para entender lo que sus empleados soportaban diariamente. Era una educación cara, pagada con el precio de un corazón roto y sueños destrozados. Pero era una educación necesaria. Cuando amaneció sobre la ciudad, Sebastián ya tenía un plan claro. No solo para confrontar a Isabela, sino para transformar completamente su empresa y su vida. Los cambios que había prometido a sus empleados eran solo el comienzo. A las 9:30 de la mañana estaba en su oficina del piso 20 de la torre corporativa. Roberto había preparado todo: los videos de seguridad de la noche anterior, documentos de terminación de compromiso elaborados por sus abogados, incluso algunos empleados clave que habían aceptado estar presentes si Isabela intentaba negar lo que había hecho. ¿Estás listo para esto?, Roberto preguntó. No, Sebastián admitió. Pero se hace de todos modos. A las 10 en punto exactas, su secretaria anunció la llegada de Isabela. Entró a la oficina como siempre lo hacía, como si fuera la dueña del mundo. Vestía un traje blanco inmaculado, su maquillaje perfecto,
su sonrisa radiante. «Buenos días, mi amor». Se acercó para besarlo, pero Sebastián se apartó. «Siéntate, Isabela. Tenemos que hablar». Algo en su tono hizo que la sonrisa de Isabela vacilara. «Sebastián, me estás asustando. ¿Qué pasa?» Sebastián presionó un botón en su escritorio, y la pantalla grande en la pared se iluminó. «Quiero que veas algo». El video comenzó. Isabela en el restaurante. Isabela insultando a don Mario. Isabela amenazando con destruir el negocio. Isabela riéndose cruelmente mientras degradaba a un ser humano. El color drenó del rostro de Isabela mientras miraba. Sus manos comenzaron a temblar. Cuando el video terminó, el silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Ese hombre, Isabela tartamudeó. Era grosero, incompetente. Yo solo estaba... Era yo. Sebastián interrumpió calmadamente. Isabela parpadeó. ¿Qué? Don Mario, el mesero, era yo, disfrazado. La comprensión llegó a los ojos de Isabela en ondas. Primero confusión, luego shock, luego pánico. ¿Por qué harías algo así?, susurró. Porque necesitaba saber quién eres realmente, Sebastián respondió. Y ahora lo sé. Y en ese momento, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Isabela, Sebastián se dio cuenta de que la confrontación que había temido toda la noche apenas estaba comenzando. La verdadera revelación todavía estaba por venir, porque lo que no sabía era que Isabela también tenía secretos, y algunos de esos secretos cambiarían todo otra vez. El silencio que siguió a la revelación de Sebastián fue tan profundo que el zumbido del aire acondicionado sonaba como un rugido. Isabela Montalvo se había quedado completamente paralizada en su silla, su rostro una máscara de emociones conflictivas que cambiaban cada segundo. Shock, vergüenza, pánico y finalmente algo que Sebastián no esperaba ver: furia defensiva. Eso fue una trampa. Isabela finalmente encontró su voz, pero era diferente ahora. La dulzura coqueta había desaparecido, reemplazada por un filo cortante. Me engañaste deliberadamente. Me pusiste en una situación diseñada para hacerme quedar mal. Sebastián la miró con una mezcla de incredulidad y tristeza profunda. ¿Te puse en una situación? Isabela, lo único que hice fue darte la oportunidad de mostrar quién eres realmente cuando crees que nadie importante está mirando. No entiendes nada. Isabela se levantó abruptamente, su voz subiendo de volumen. Esa no era yo. Estaba teniendo un mal día. Había tenido una discusión con mi madre. Estaba estresada por los preparativos de la boda. Las personas no siempre están en su mejor momento. Isabela. Roberto intervino calmadamente desde su posición junto a la puerta. Esto no fue un mal día aislado. Tengo 12 cartas de renuncia de empleados que mencionan específicamente tu trato hacia ellos durante los últimos 3 meses. Sacó la carpeta que había mostrado a Sebastián el día anterior y la colocó sobre el escritorio. ¿Quieres leerlas? Cada una cuenta la misma historia. Humillación sistemática, insultos constantes, amenazas de hacer que los despidan. Esto no es un mal día, Isabela. Esto es un patrón. El rostro de Isabela se enrojeció, pero no con vergüenza, con rabia. ¿Y ahora qué? ¿Van a humillarme con testimonios de empleados descontentos? Personas que probablemente están mintiendo para conseguir compensación. ¿Compensación? Sebastián sintió algo quebrándose dentro de él. Había esperado negación, quizás lágrimas, incluso disculpas. Pero esta absoluta falta de remordimiento era algo que no había anticipado. ¿Eso es lo que crees? ¿Que personas trabajadoras que apenas llegan a fin de mes están inventando historias de abuso para conseguir dinero? No serías el primer empresario engañado por empleados manipuladores. Isabela cruzó los brazos defensivamente. Mi padre siempre dice que en cuanto muestras debilidad con el personal, aprovechan de ti. Y ahí estaba. La verdad que Sebastián había estado ignorando durante un año. Isabela no era solo producto de su propio carácter defectuoso. Era producto de una familia entera que había normalizado la crueldad como estrategia empresarial. Tu padre. Sebastián se recostó en su silla, una calma extraña descendiendo sobre él. Es conocido en círculos empresariales como uno de los CEOs más temidos y odiados del país. Tiene la tasa de rotación de empleados más alta de cualquier corporación importante. Sus propios ejecutivos han publicado libros sobre la toxicidad de su liderazgo. Mi padre es exitoso,
Isabela contraatacó. Vale 500 millones de dólares. Controla industrias enteras. Los empleados lo respetan. Los empleados lo temen, Sebastián corrigió. Hay una diferencia enorme entre respeto y miedo. Y claramente, tú nunca aprendiste esa diferencia. Isabela abrió y cerró la boca varias veces, buscando argumentos. Finalmente, cambió de táctica. Sus ojos se suavizaron, lágrimas comenzaron a formarse, y su voz adoptó ese tono vulnerable que Sebastián había escuchado tantas veces antes. Sebastián, mi amor, se acercó al escritorio, extendiendo sus manos hacia él. Sé que cometí errores, pero podemos trabajar en esto. Podemos ir a terapia juntos. Puedo cambiar. Por favor, no tires todo lo que tenemos por un mal momento. Era un performance perfectamente ejecutado. El tipo de actuación que probablemente había funcionado toda su vida para conseguir lo que quería. Pero Sebastián había visto detrás de la cortina. Había experimentado la verdad en carne propia. ¿Un mal momento? Sebastián repitió lentamente. Isabela, me llamaste viejo inútil. Me dijiste que era un fracaso por trabajar como mesero a mi edad. Te burlaste de mi educación, de mi inteligencia, de mi valor como ser humano. Y lo hiciste con una crueldad tan casual que claramente no era la primera vez. Pero no sabía que eras tú, Isabela insistió, como si eso lo justificara todo. ¡Exactamente! Sebastián golpeó el escritorio con la palma, haciendo que Isabela saltara. No sabías que era yo, así que te sentiste libre de tratarme como basura. Porque en tu mente un mesero no merece respeto. Un trabajador de servicio no merece dignidad. Solo las personas en tu nivel socioeconómico merecen ser tratadas como humanos. Las lágrimas de Isabela se secaron instantáneamente, reemplazadas por una expresión fría que Sebastián nunca había visto antes. ¿Y tú eres diferente? Mira tu empresa, Sebastián. Pagas salarios mínimos a la mayoría de tus empleados mientras tú vives en un penthouse de 5 millones de dólares. ¿Eso no es hipocresía? Tienes razón. Sebastián la sorprendió al estar de acuerdo. Por eso anoche anuncié un aumento salarial del 30% para todo el personal. Y planeo aumentar más en los próximos meses mientras ajustamos presupuestos. Porque reconozco que he sido parte del problema, Isabela. La diferencia es que quiero cambiar. Tú ni siquiera crees que hay algo malo. Roberto carraspeó suavemente. Hay algo más que necesitas ver, Sebastián. Presionó un botón en su tablet, y otro video comenzó a reproducirse en la pantalla. Era metraje de seguridad de diferentes fechas. Isabela en distintos restaurantes de la cadena durante los últimos meses. En cada uno, la misma historia. Tratando mal a meseros, gritando a cocineros, amenazando a gerentes. Una compilación de crueldad sistemática documentada en alta definición. Pero había más. El video cambiaba para mostrar escenas fuera de los restaurantes. Isabela tratando mal a vendedores en tiendas de lujo. Insultando a un valet que no había traído su auto lo suficientemente rápido. Gritando a una recepcionista en un spa porque su cita se había retrasado 5 minutos. ¿Dónde conseguiste eso? Isabela susurró, su rostro pálido como papel. Durante los últimos 3 meses, Roberto explicó. Después de que comenzaron las quejas de nuestros empleados, contraté discretamente a un investigador privado. No para espiar tu vida personal, sino para documentar tus interacciones en lugares públicos, donde nuestro personal podía ser testigo. Todo lo que ves fue grabado en espacios públicos donde no hay expectativa de privacidad. Sebastián miraba la pantalla con una mezcla de horror y tristeza. Cada clip era evidencia de un patrón que no podía negar. Esto no era sobre un mal día o estrés temporal. Esto era sobre quién Isabela era fundamentalmente como persona. Esto es ilegal. Isabela tartamudeó. Me estaban vigilando. Es completamente legal. Una voz nueva intervino desde la puerta. Una mujer de 50 y tantos años entró, vestida con un traje de negocios impecable y portando un maletín de cuero. Soy la doctora Patricia Ramírez, psicóloga organizacional contratada por el señor Valdés para evaluar el ambiente laboral en sus empresas. La doctora Ramírez colocó un informe grueso sobre el escritorio. Después de entrevistar confidencialmente a 120 empleados durante las últimas 6 semanas, he documentado lo que solo puedo describir como un ambiente de trabajo tóxico directamente relacionado con las visitas de la señorita Montalvo. Empleados reportan ansiedad anticipatoria cuando saben que ella estará presente. La doctora continuó, abriendo su informe.
3 empleados han desarrollado síntomas de TPT relacionados con interacciones específicas. 5 han buscado tratamiento psiquiátrico. Y como el señor Morales mencionó, 12 han renunciado, prefiriendo el desempleo sobre continuar expuestos a este ambiente. Isabela se dejó caer en su silla, la realidad de la situación finalmente penetrando su armadura de negación. Yo no sabía que era tan grave. ¿No sabías? Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿O no te importaba? Porque hay una diferencia fundamental entre esas dos cosas. Por primera vez desde que la confrontación había comenzado, Isabela parecía genuinamente perdida. Su máscara cuidadosamente construida se estaba resquebrajando, revelando algo debajo que era más complejo que simple crueldad. Era una persona que nunca había aprendido a ver a otros como completamente humanos. «Mi padre», comenzó, su voz pequeña y quebrada. «¿Qué pasa con tu padre?». Sebastián la presionó. «Mi padre siempre dijo que mostrar debilidad o amabilidad con el personal era señal de liderazgo débil, que las personas en posiciones de servicio necesitan límites firmes, que si los tratas como iguales, perderán respeto y aprovecharán de ti. Y tú le creíste», Sebastián observó. No era una pregunta sino una declaración. «Es mi padre». Isabela levantó la vista, lágrimas reales finalmente cayendo. «Es exitoso, poderoso, respetado. Pensé que sabía cómo funciona el mundo». «Tu padre está equivocado». La voz vino de la puerta, donde Elena Martínez, la CEO de Grupo Hospitalario Internacional, había entrado silenciosamente. Era la misma mujer que había defendido a Sebastián la noche anterior en el restaurante. «Señora Martínez». Sebastián se levantó sorprendido. «¿Qué hace aquí?» «Roberto me llamó esta mañana», Elena explicó. «Me contó sobre tu experimento de anoche. Como alguien que conoce tanto a tu padre, Isabela, como la cultura empresarial tóxica que representa, pensé que mi perspectiva podría ser útil». Elena se acercó a Isabela. Su expresión no era cruel, sino firmemente compasiva. «Trabajé con tu padre hace 20 años cuando estaba comenzando mi carrera. Era joven, ambiciosa, y adopté su filosofía de liderazgo. Traté a mis empleados con dureza. Creía que el miedo era la herramienta de gestión más efectiva». «¿Y qué pasó?», Isabela preguntó con voz apenas audible. «Casi destruí mi empresa y mi alma en el proceso», Elena respondió honestamente. «Tenía rotación constante de personal, demandas laborales, una reputación que me perseguía. Y peor aún, me miraba al espejo cada mañana y odiaba a la persona que veía». Se sentó al lado de Isabela. Tomó años de terapia, mentoring y trabajo consciente para desaprender esas lecciones tóxicas, para entender que el verdadero liderazgo no viene del poder sobre otros, sino del servicio hacia otros, que el respeto genuino no puede forzarse con miedo, solo puede ganarse con integridad. «Pero mi padre es exitoso», Isabela insistió, aferrándose a su última defensa. «Tu padre es rico», Elena corrigió. «Eso no es lo mismo que exitoso. Ha construido un imperio empresarial mientras destruía vidas, familias y su propia humanidad. Es temido pero no respetado. Es obedecido pero no admirado. Y cuando muera, la gente recordará su crueldad, no sus logros». Las palabras cayeron como bombas en el silencio de la oficina. Isabela temblaba visiblemente, toda su estructura de creencias siendo desmantelada pieza por pieza. «No sé cómo ser diferente», admitió finalmente, su voz quebrada por sobs genuinos. «Esto es todo lo que conozco, toda mi vida. He visto a mi padre tratar a las personas así. Mi madre lo hace, mis hermanos, todos mis amigos. ¿Cómo se supone que cambie algo que está tan profundamente incrustado en quién soy?». Era la primera declaración honesta que Isabela había hecho desde que la confrontación comenzó. Y en ese momento, Sebastián vio algo que no había visto antes. No solo a una mujer cruel, sino a una persona profundamente dañada por el ambiente en que había crecido. «El cambio es posible», la doctora Ramírez intervino profesionalmente. «Pero requiere 3 cosas fundamentales. Primero, reconocimiento genuino de que tu comportamiento está mal. Segundo, compromiso real de hacer el trabajo difícil de cambiar patrones de pensamiento y conducta. Y tercero, consecuencias apropiadas que motiven ese cambio». «¿Consecuencias?». Isabela levantó la vista. Sebastián finalmente habló, su voz calmada pero firme con resolución. «El compromiso se termina, Isabela.
No puedo casarme con alguien que trata a otras personas como tú lo haces. No puedo construir una vida con alguien cuyos valores son fundamentalmente opuestos a los míos. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia final. Isabela comenzó a sollozar incontrolablemente, su cuerpo sacudiéndose con la fuerza de su llanto. Pero hay algo más que necesitas entender, Sebastián continuó, sacando el anillo de compromiso de su cajón. Los diamantes brillaban bajo las luces de la oficina, hermosos y sin corazón como la relación que representaban. No estoy haciendo esto solo para castigarte. Lo estoy haciendo porque te amo lo suficiente como para no permitir que continúes por este camino destructivo. Isabela lo miró con ojos hinchados y rojos. ¿Cómo puedes decir que me amas mientras me dejas? Porque el amor real no es solo aceptación ciega, Sebastián respondió. A veces, amar a alguien significa establecer límites. Significa decir, no voy a ser cómplice de tu comportamiento destructivo. No voy a permitir que lastimes a otros o a ti misma sin consecuencias. Colocó el anillo sobre el escritorio entre ellos. Tienes una elección, Isabela. Puedes regresar con tu familia y continuar con su legado de crueldad. Puedes casarte con algún otro hombre rico, que comparta o ignore tus valores. Puedes vivir esa vida. O puedes decidir que quieres ser diferente, que quieres desaprender todo lo tóxico que te enseñaron, que quieres construir una vida basada en respeto real, empatía genuina y humildad verdadera. Elena se inclinó hacia adelante. Si eliges el segundo camino, Isabela, no será fácil. Requerirá terapia intensa. Requerirá distanciarte de influencias tóxicas, incluyendo posiblemente tu familia. Requerirá hacer el trabajo más difícil que has hecho en tu vida. Reconstruir tu carácter desde cero. ¿Y si hago todo eso? Isabela preguntó con voz pequeña. ¿Regresarías conmigo? Sebastián sacudió la cabeza lentamente. No puedo prometerte eso. Nuestro compromiso se termina hoy, sin importar qué elijas. Pero si decides cambiar, lo haré porque es lo correcto, no para recuperarme. Porque la motivación para el crecimiento personal tiene que venir de adentro, no de la esperanza de recompensa externa. Eso no es justo. Isabela sollozó. Me pides que cambie todo sobre mí, pero no me ofreces nada a cambio. La vida no es justa. Roberto intervino gentilmente. Pero lo que Sebastián te está ofreciendo es en realidad un regalo. Te está dando la oportunidad de despertar antes de que sea demasiado tarde. Antes de que pases las próximas décadas destruyendo vidas y odiándote a ti misma en el proceso. La doctora Ramírez abrió su maletín y sacó una tarjeta de presentación. Esta es la información de una colega mía que se especializa en terapia para personas de entornos de privilegio tóxico. Si decides que quieres ayuda, ella es excelente, pero tienes que querer cambiar. Nadie puede forzarte. Isabela tomó la tarjeta con manos temblorosas. Durante varios minutos, nadie habló. El único sonido era el de sus llanto gradualmente disminuyendo hasta convertirse en respiración entrecortada. Finalmente, se puso de pie. Su maquillaje estaba arruinado, su cabello despeinado, su ropa arrugada. Se veía más humana de lo que Sebastián la había visto jamás. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo con voz ronca. No sé si puedo ser la persona que quieres que sea. No sé si siquiera quiero serlo. Pero tampoco quiero ser la persona que vi en esos videos. Esa es honestidad real, Elena observó. Y es un comienzo. Isabela se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó hacia Sebastián una última vez. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Cuando estabas disfrazado como Don Mario, ¿en qué momento decidiste que nuestra relación había terminado? ¿Fue algo específico que dije o hice? Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente. Fue cuando me amenazaste con arruinar el restaurante. Cuando dijiste que ibas a asegurarte de que el lugar estuviera vacío. Porque en ese momento, no solo estabas lastimándome a mí, estabas amenazando con destruir los empleos y medios de vida de 50 personas inocentes, gente con familias, hipotecas, sueños, y lo hacías casualmente, como si sus vidas no importaran nada. Isabela cerró los ojos, absorbiendo el peso de sus propias acciones. Ni siquiera pensé en ellos, murmuró. Ni una sola vez pensé en las consecuencias para ellos. Lo sé, Sebastián dijo tristemente. Y esa es exactamente la razón por la que no puedo casarme contigo. Porque la empatía no es algo que puedas fingir o aprender superficialmente. Tiene que ser fundamental para quién eres.
Cuando Isabela finalmente se fue, el silencio en la oficina era pesado con agotamiento emocional. Sebastián se dejó caer en su silla, sintiéndose como si hubiera envejecido 10 años en una noche. ¿Cómo te sientes?, Roberto preguntó gentilmente. Destrozado. Sebastián admitió honestamente. Aliviado, triste, enojado, todo al mismo tiempo. Elena se acercó y puso una mano reconfortante en su hombro. Lo que hiciste hoy requirió tremendo coraje. No solo confrontarla, sino ofrecerle un camino hacia la redención sin prometerle recompensa. Eso es liderazgo moral real. No me siento como un líder moral. Sebastián se pasó las manos por el rostro. Me siento como alguien que estuvo ciego durante un año mientras la mujer que amaba destruía vidas. Pero ahora ves, la doctora Ramírez observó, y has tomado acción. Eso cuenta. Roberto se acercó al escritorio. Hay algo más que necesitas ver. Los empleados del restaurante de anoche han estado compartiendo la historia en redes sociales. Está volviéndose viral. Giró su tablet para mostrar docenas de posts. Empleados de todos los restaurantes de la cadena estaban compartiendo sus propias historias de ser defendidos por Sebastián, de su compromiso de cambiar la cultura empresarial, de su promesa de poner dignidad humana por encima de ganancias. CEO por un día, esta tendencia. Roberto sonrió ligeramente. Las personas están llamándote héroe. No soy héroe. Sebastián sacudió la cabeza. Solo soy alguien que finalmente abrió los ojos. Pero mientras leía los testimonios, algo comenzó a cambiar en su pecho. El dolor del fin de su relación con Isabela todavía estaba ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más. Propósito. Durante las siguientes semanas, Sebastián se sumergió en transformar completamente la cultura de su empresa. No solo implementó los cambios prometidos, sino que fue más allá. Estableció un programa donde ejecutivos pasaban un mes al año trabajando en posiciones de servicio, experimentando de primera mano las realidades que sus empleados enfrentaban. Creó un consejo consultivo compuesto enteramente de personal de primera línea, dándoles voz directa en decisiones empresariales. Implementó transparencia salarial completa, permitiendo que todos supieran cuánto ganaba cada posición desde el CEO hasta los lavaplatos. Pero el cambio más radical fue personal. Cada viernes, Sebastián trabajaba una jornada completa en diferentes posiciones en sus restaurantes. Un viernes era mesero, el siguiente, lavaplatos. Después, cocinero de línea, host, barista, valet. Y no lo hacía disfrazado. Lo hacía como él mismo, Sebastián Valdés, CEO multimillonario, trabajando codo a codo con sus empleados, aprendiendo sus nombres, escuchando sus historias, entendiendo sus luchas. La primera vez que trabajó como lavaplatos, terminó el turno con las manos adoloridas y espalda destrozada. María, quien ahora era gerente asistente después de su promoción, lo encontró sentado en el vestuario de empleados con expresión aturdida. ¿Primer día difícil, jefe?, preguntó con una sonrisa que mezclaba empatía y justicia poética. No entiendo cómo hacen esto día tras día, Sebastián admitió, mirando sus manos hinchadas. Durante 8 horas he lavado platos sin parar. Mi espalda está destruida. Y esto es solo una fracción del trabajo que algunos empleados hacen durante turnos dobles. Ahora lo entiendes. María se sentó a su lado. Cuando pagas salario mínimo por trabajo que destruye el cuerpo, cuando tratas ese trabajo como si no requiriera esfuerzo o habilidad, estás básicamente diciendo que las personas que lo hacen no importan. Nunca volveré a ver el trabajo de servicio de la misma manera, Sebastián prometió. Y voy a asegurarme de que nadie en posiciones de liderazgo en esta empresa lo haga tampoco. La historia del CEO que había trabajado disfrazado para exponer a su prometida abusiva se extendió mucho más allá de su empresa. Medios nacionales cubrieron la historia. Sebastián fue invitado a programas de entrevistas, conferencias empresariales, incluso al Congreso para testificar sobre la importancia de dignidad laboral. Pero rechazó la mayoría de las invitaciones. No quería convertirse en una celebridad o figura pública. Quería enfocarse en el trabajo real de transformar su empresa y, por extensión, inspirar a otros líderes empresariales a hacer lo mismo. Un mes después de la confrontación con Isabela, Sebastián recibió una carta. Era de ella. «Querido Sebastián», comenzaba con letra temblorosa,
Han pasado 30 días desde que mi mundo se desmoronó. 30 días desde que me vi realmente por primera vez. Y quiero que sepas que tienes razón sobre todo. He comenzado terapia con la doctora que la doctora Ramírez recomendó. 3 sesiones por semana. Es el trabajo más difícil que he hecho en mi vida. Cada sesión es como pelar capas de una cebolla, y cada capa revela más toxicidad que necesita ser confrontada. He cortado contacto con mi padre. Esa fue la decisión más dolorosa, pero también necesaria. Cada vez que hablaba con él, cada vez que escuchaba su voz, sentía que estaba siendo arrastrada de regreso a los patrones antiguos. Mi madre está furiosa conmigo. Mis hermanos piensan que estoy teniendo una crisis nerviosa. Tal vez lo estoy, pero es la crisis nerviosa que necesitaba tener. He comenzado a trabajar de voluntaria en un comedor comunitario. No como benefactora rica lanzando dinero, sino realmente trabajando. Sirviendo comida, limpiando mesas, lavando platos. Y por primera vez en mi vida, estoy teniendo conversaciones reales con personas que antes habría ignorado completamente. Conocí a una mujer llamada Rosa. Tiene 52 años y trabajó como empleada doméstica durante 30 años antes de quedarse sin hogar después de una enfermedad que consumió todos sus ahorros. Mientras lavábamos platos juntas, me contó sobre su vida, sobre sus sueños de haber sido maestra, sobre cómo las circunstancias, no las malas decisiones, la llevaron a donde está. Lloré esa noche. Lloré porque me di cuenta de que durante toda mi vida había visto a personas como Rosa como inferiores, como menos que humanas. Y ahora estaba viendo que ella es infinitamente más sabia, más fuerte, más admirable que yo jamás he sido. No te estoy escribiendo para pedirte que me des otra oportunidad. Entiendo que eso no va a pasar. Estoy escribiendo porque necesitas saber que tu confrontación, por dolorosa que fue, me salvó de una vida que habría sido vacía y cruel. Todavía tengo muchísimo camino por recorrer. Mi terapeuta dice que tomará años deshacer el daño que mi crianza hizo. Pero por primera vez quiero hacer ese trabajo. No para impresionar a nadie o recuperar algo perdido, sino porque finalmente quiero ser alguien de quien pueda estar orgullosa cuando me mire al espejo. Gracias por amarme lo suficiente como para no permitirme continuar destruyendo vidas, incluida la mía propia. Con gratitud y arrepentimiento genuino, Isabela. Sebastián leyó la carta 3 veces, lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de arrepentimiento por su decisión de terminar el compromiso. Eran lágrimas de alivio de que Isabela finalmente estaba en un camino hacia sanación. Esa noche, compartió la carta con Roberto y Elena durante una cena en Orgullo y Pasión. El restaurante estaba lleno hasta el borde, más exitoso que nunca. Irónicamente, la controversia había traído atención masiva, y ahora las personas venían no solo por la comida excelente, sino por apoyar un negocio que trataba a sus empleados con dignidad. ¿Crees que realmente ha cambiado?, Roberto preguntó después de leer la carta. Creo que está comenzando a cambiar, Sebastián corrigió. El cambio real toma tiempo. Pero el hecho de que esté haciendo el trabajo, que haya cortado contacto con influencias tóxicas, que esté teniendo experiencias que desafían su visión del mundo, eso es significativo. ¿Te arrepientes de haberla dejado?, Elena preguntó. No, Sebastián respondió sin dudar. Amo a la persona que ella podría convertirse, pero no podía quedarme con la persona que era. Y francamente, creo que mi salida fue lo que ella necesitaba para finalmente confrontar sus problemas. María se acercó a la mesa con una sonrisa. Jefe, hay alguien aquí que quiere conocerte. Un hombre mayor de aproximadamente 65 años se acercó tímidamente. Vestía ropa simple, pero limpia, y tenía esa dignidad tranquila que viene de años de trabajo honesto. Señor Valdés, soy Carlos Mendoza. El hombre habló con voz suave. Trabajé como mesero durante 40 años antes de retirarme el mes pasado. Quería agradecerle personalmente por lo que hizo. ¿Conoce mi historia?, Sebastián preguntó. Todo el mundo en la industria de servicio conoce su historia. Carlos sonrió. Y quiero que sepa que durante 40 años soporté exactamente el tipo de trato que usted experimentó esa noche. Cientos, tal vez miles de veces. Fui insultado, humillado, tratado como invisible. Su voz se quebró ligeramente. Pero nunca en todos esos años ni un solo dueño de restaurante se dignó a experimentar lo que sus empleados vivían. Hasta usted. Y eso significa más de lo que puede imaginar.
Sebastián se levantó y abrazó al hombre mayor, ambos con lágrimas en los ojos. En ese momento supo que cada segundo de dolor, cada lágrima derramada, cada sueño destrozado, había valido la pena si significaba que personas como Carlos finalmente se sentían vistas y valoradas. Los meses siguientes trajeron cambios aún más profundos. Otros CEOs, inspirados por la historia de Sebastián, comenzaron a implementar programas similares en sus propias empresas. Un movimiento nacional llamado Dignidad en el Trabajo se formó, con Sebastián como uno de sus fundadores, pero deliberadamente no como su rostro público. «No se trata de mí», explicó en la primera reunión del movimiento. «Se trata de los millones de trabajadores de servicio que merecen respeto pero rara vez lo reciben. Ellos deben ser las voces, no yo». Y así fue. El movimiento centró historias de empleados reales, sus luchas, sus triunfos, su humanidad. Sebastián proporcionó recursos y plataforma, pero se quedó en segundo plano, permitiendo que aquellos que habían sido silenciados por tanto tiempo finalmente tuvieran el micrófono. La historia tuvo un impacto internacional. En España, un CEO de una cadena hotelera implementó el programa Walk in Their Shoes, camina en sus zapatos, requiriendo que todos los ejecutivos pasaran tiempo trabajando en cada posición de la empresa. En México, leyes fueron propuestas para aumentar protecciones laborales para trabajadores de servicio. En Argentina, sindicatos usaron la historia de Sebastián para negociar mejores condiciones. Pero el impacto más profundo no fue en políticas o programas. Fue en conversaciones. Familias comenzaron a hablar sobre cómo trataban a meseros, empleados de tiendas, trabajadores de servicio. Padres enseñaron a sus hijos que el respeto no es algo que se da basado en estatus económico, sino en humanidad compartida. Un año después del incidente, Sebastián recibió otra carta. Esta vez era de Rosa, la mujer sin hogar que Isabela había mencionado en su carta anterior. «Estimado señor Valdés», estaba escrito en letra temblorosa pero cuidadosa. «Usted no me conoce, pero yo conozco su historia. La señorita Isabela trabaja de voluntaria en el comedor donde como. Al principio, pensé que era otra persona rica jugando a ser santa por unas horas. Pero ella es diferente. Viene 5 días a la semana. Trabaja duro. No solo sirve comida, limpia baños, lava platos. Pero más importante, escucha. Realmente escucha. Me contó sobre usted. Sobre cómo su confrontación la despertó. Sobre cómo está tratando de convertirse en una persona mejor. Le escribo porque quiero que sepa que está funcionando. La señorita Isabela ayudó a conseguirme una entrevista de trabajo. No usó sus conexiones o dinero. Me ayudó a practicar para la entrevista. Me ayudó a conseguir ropa apropiada de segunda mano. Me dio confianza cuando la había perdido. Conseguí el trabajo. Es solo limpieza en una escuela, pero es honesto. Y por primera vez en 2 años, tengo esperanza de conseguir mi propio apartamento nuevamente. No sé si usted y la señorita Isabela volverán a estar juntos, pero quiero que sepa que la persona que ella está convirtiéndose es alguien especial. Y creo que todo comenzó con usted teniendo el coraje de mostrarle la verdad. Con gratitud, Rosa Mendoza. Sebastián llamó a Isabela esa noche. Fue la primera vez que habían hablado directamente desde la confrontación un año atrás. Recibí una carta de Rosa, dijo simplemente. Hubo una pausa larga del otro lado. Cuando Isabela habló, su voz era diferente, más suave, más genuina, sin las capas de pretensión que solía tener. Rosa es increíble, Isabela respondió. Me ha enseñado más sobre fuerza, dignidad y gracia de lo que cualquier libro o terapeuta podría. Dais que le ayudaste a conseguir trabajo. Le ayudé a prepararse. Ella hizo el trabajo duro. Esa distinción es importante. Estoy aprendiendo que ayudar no significa hacer las cosas por las personas, sino empoderarlas para que las hagan ellas mismas. Hablaron durante 1 hora. Isabela compartió sobre su viaje de transformación, sobre cómo había comenzado a enseñar clases de inglés a inmigrantes en el comedor comunitario, sobre cómo estaba estudiando trabajo social en la universidad, comenzando completamente desde cero a los 30 años. Sobre cómo había establecido un fondo con su propia herencia para proveer becas a hijos de trabajadores de servicio. No estoy haciendo esto para impresionarte, Isabela dijo al final de la conversación. Estoy haciéndolo porque finalmente encontré algo que le da significado real a mi vida.
Pero quería que supieras que nada de esto habría pasado sin ese momento horrible en tu oficina, sin ver quién era realmente en esos videos. Me alegra que estés encontrando tu camino, Sebastián dijo honestamente. ¿Hay alguna posibilidad? Isabela preguntó con voz pequeña. De que algún día, cuando haya hecho suficiente trabajo, cuando me haya convertido en alguien digna. Isabela, Sebastián la interrumpió gentilmente. No puedo prometerte eso, pero puedo decirte que estoy orgulloso de la persona que estás convirtiéndote. Y eso tiene que ser suficiente por ahora. Cuando colgaron, Sebastián se sentó en su balcón mirando la ciudad iluminada. 2 años habían pasado desde aquella noche que cambió todo. 2 años desde que se había disfrazado como Don Mario y había visto la verdad devastadora sobre la mujer que amaba. El dolor del fin de esa relación finalmente había sanado, reemplazado por algo más profundo. Gratitud. Gratitud de que había descubierto la verdad antes del matrimonio. Gratitud de que su experiencia había despertado a Isabela a su necesidad de cambio. Gratitud de que el incidente había desencadenado una transformación no solo en su empresa, sino en toda una industria. Su teléfono sonó. Era María. Jefe, ¿recuerdas que te conté sobre mi hermana menor? La que quería estudiar administración hotelera pero no podía pagar la universidad. Por supuesto. Acaba de recibir una de las becas del fondo de Isabela. Una beca completa para 4 años. Está llorando de felicidad. Sebastián sintió lágrimas formándose en sus propios ojos. Eso es maravilloso, María. Jefe, solo quería que supieras lo que hiciste hace 2 años, cuando te disfrazaste como Don Mario, cuando tuviste el coraje de confrontar a la señorita Isabela, cuando decidiste cambiar completamente la cultura de la empresa. Cambió mi vida. Cambió las vidas de todos los que trabajamos aquí. Y ahora está cambiando las vidas de personas que ni siquiera conoces, como mi hermana. Después de colgar, Sebastián reflexionó sobre el camino impredecible que había tomado su vida. Había perdido a la mujer que creía amar. Había visto su mundo de certezas desmoronarse. Había experimentado humillación y dolor. Pero también había ganado algo invaluable. Claridad sobre sus valores, conexiones genuinas con las personas que hacían posible su éxito, y el conocimiento de que el cambio real era posible cuando las personas tenían el coraje de confrontar verdades incómodas. La historia del CEO que se disfrazó de mesero se convirtió en leyenda en círculos empresariales, pero para Sebastián nunca fue sobre la historia. Fue sobre las vidas individuales tocadas, las transformaciones personales iniciadas, los momentos de dignidad restaurada. Fue sobre María y su hermana, sobre Rosa y su nueva esperanza, sobre Isabela y su despertar, sobre Carlos y sus 40 años de servicio finalmente reconocidos, sobre cada empleado que ahora se sentía visto, valorado, respetado. 5 años después del incidente, Sebastián estaba preparándose para el gran evento anual de su empresa, una cena donde empleados de todos los niveles se reunían para celebrar logros y construir comunidad. Era completamente diferente de los eventos corporativos típicos donde ejecutivos daban discursos condescendientes mientras trabajadores de primera línea servían invisiblemente. En este evento, todos comían juntos. Los meseros de la noche eran voluntarios que querían servir, no obligados, y los discursos venían de empleados en todos los niveles, compartiendo sus historias de crecimiento y transformación. María, ahora directora regional, subió al escenario. Hace 5 años era una mesera que lloraba en vestuarios después de ser humillada por clientes. Hoy, dirijo operaciones para 20 restaurantes y estoy terminando mi MBA gracias a programas de educación continua de la empresa. Su voz se quebró con emoción. Pero más importante que el título o el salario, ahora trabajo en un lugar donde me siento humana, donde mi opinión importa, donde puedo mirarme al espejo y sentir orgullo en lugar de vergüenza. Cuando el evento estaba terminando, una mujer se acercó a Sebastián. Tomó un momento reconocerla porque se veía tan diferente. Isabela. Ya no era la mujer artificialmente perfecta de hace 5 años. Su cabello era natural, sin tratamientos caros. Su ropa era simple pero elegante. Y más importante, sus ojos tenían una calidez y profundidad que nunca habían tenido antes. «Hola, Sebastián», dijo suavemente. «Isabela». Sebastián la abrazó genuinamente. «No sabía que vendrías. María me invitó. Espero que esté bien». «Por supuesto. ¿Cómo has estado?» Isabela sonrió.
Y era una sonrisa real, sin capas de pretensión. Bien, realmente bien. Me gradué con mi título en trabajo social el mes pasado. Conseguí un trabajo en una organización que ayuda a personas sin hogar a encontrar empleo. Es el trabajo más difícil y más gratificante que he hecho. Estoy orgulloso de ti. Sebastián dijo honestamente. No habría sido posible sin ti. Isabela respondió. Sin ese momento devastador en tu oficina donde me vi realmente por primera vez. Elena Martínez se acercó, sonriendo al ver a Isabela. Mira quién apareció. ¿Cómo va el programa de mentoring que establecimos? Increíblemente bien. Isabela se iluminó. Tenemos 15 jóvenes de familias de servicio ahora. Todos están en universidad con becas completas. Mientras Isabela e Elena hablaban sobre sus proyectos colaborativos, Sebastián observaba con una mezcla de asombro y satisfacción profunda. La mujer que había sido tan cruel hace 5 años se había transformado en alguien dedicada a elevar a otros. ¿Puedo hablar contigo un momento? Isabela le preguntó cuando Elena se fue. Caminaron al balcón del restaurante con vista a la ciudad nocturna. Por un momento, solo observaron las luces en silencio. Quiero que sepas, Isabela comenzó, que finalmente entiendo por qué terminaste nuestro compromiso. Y estoy agradecida de que lo hicieras. ¿Agradecida? Si te hubieras casado conmigo como era entonces, habría destruido tu vida, la mía, y las de innumerables otras personas. Tu rechazo me salvó de mí misma. Isabela se giró para mirarlo directamente. Y quiero que sepas que ya no estoy esperando que regreses conmigo. Eso solía ser mi motivación secreta para todo el trabajo que hacía. Pensaba, si me convierto en esta persona mejor, tal vez Sebastián me dará otra oportunidad. ¿Y ahora? Ahora hago el trabajo porque es quien quiero ser. Porque finalmente encontré propósito real en mi vida. Porque ayudar a otros se siente mejor que todo el lujo que tuve en mi vida anterior. Sebastián sonrió. Esa es la diferencia entre crecimiento genuino y actuación. Y claramente has encontrado el primero. Hay alguien que me gustaría que conocieras. Isabela dijo tímidamente. Su nombre es David. Es maestro en una escuela pública. Nos conocimos en el comedor comunitario hace un año. Es bondadoso, humilde, y me ve como soy ahora, no como era antes. ¿Estás feliz con él? Estoy comenzando a estarlo, Isabela admitió. Pero esta vez voy despacio. Esta vez estoy construyendo una relación basada en valores compartidos, no en superficialidad. Sebastián la abrazó firmemente. Te deseo toda la felicidad del mundo, Isabela. De verdad. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza por lo que perdieron. Eran lágrimas de gratitud por quienes se habían convertido a través del dolor. Esa noche, después de que todos se habían ido, Sebastián se quedó solo en el restaurante donde todo había comenzado. Se puso el uniforme de mesero que aún guardaba del día que cambió su vida. No lo hacía por nostalgia o dramatismo. Lo hacía como recordatorio. Un recordatorio de que la perspectiva puede cambiar cuando decides ver el mundo a través de los ojos de otros. Que la empatía requiere más que intención. Requiere experiencia compartida, que el verdadero liderazgo no viene de poder sino de servicio. Roberto encontró a Sebastián ahí, todavía en uniforme, mirando el espacio vacío. ¿Pensando en aquella noche?, preguntó. Pensando en todas las noches desde entonces, Sebastián respondió. En cómo un momento de dolor se convirtió en años de transformación. No solo para mí, sino para tantos otros. ¿Alguna vez te arrepientes de terminar el compromiso? ¿De todo el drama público? Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente. No me arrepiento de la decisión, pero me arrepiento de que tomó tanto tiempo ver la verdad, de que necesité disfrazarme para finalmente prestar atención a lo que mis empleados habían estado tratando de decirme durante meses. Pero aprendiste y cambiaste, y ahora miles de personas tienen vidas mejores porque tuviste el coraje de confrontar verdades incómodas. Era verdad. En los 5 años desde aquella noche, la empresa de Sebastián se había convertido en líder de la industria no solo en rentabilidad, sino en prácticas laborales éticas. 0 rotación voluntaria. Listas de espera de personas queriendo trabajar ahí. Empleados que permanecían por décadas porque finalmente habían encontrado un lugar que los trataba con dignidad. Y el impacto se había extendido mucho más allá de sus propias empresas. El movimiento Dignidad en el Trabajo ahora operaba en 18 países.
Leyes habían cambiado. Culturas corporativas se habían transformado. Y todo porque un hombre había tenido el coraje de experimentar temporalmente la vida de sus empleados. Sebastián finalmente se quitó el uniforme y se cambió a su ropa regular. Pero parte de él siempre llevaría ese uniforme en su corazón. Un recordatorio constante de que la verdadera medida de una persona no es cuánto poder tiene, sino cómo usa ese poder. Un recordatorio de que el respeto no es algo que se otorga basado en estatus, sino algo que todo ser humano merece simplemente por existir. Un recordatorio de que a veces las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados. Y un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para despertar, cambiar y convertirse en la persona que siempre debiste ser. Mientras conducía a casa esa noche, Sebastián pensó en Don Mario, el personaje que había interpretado por una noche, pero que había cambiado su vida para siempre. Don Mario, con su espalda encorvada y manos callosas, había visto más verdad en unas horas que Sebastián había visto en años de privilegio. Y por eso, Sebastián había tomado una decisión hace años que mantenía en secreto. Cada año, en el aniversario de aquella noche, donaba anónimamente $1 millón a organizaciones que apoyaban trabajadores de servicio. No lo hacía por reconocimiento. Lo hacía como tributo a Don Mario y todos los empleados reales que él representaba. Porque al final, esta nunca fue una historia sobre un CEO rico, o una prometida cruel, o un disfraz dramático. Fue una historia sobre dignidad humana, sobre ver a otros como merecen ser vistos, sobre el coraje de confrontar verdades incómodas, y sobre la transformación que es posible cuando finalmente decidimos abrir los ojos. Fue una historia sobre un hombre que se disfrazó de mesero para descubrir quién era realmente su prometida. Pero terminó siendo una historia sobre cómo ese hombre descubrió quién era realmente él mismo. Y esa fue la revelación más importante de todas. 10 años después, la sala de conferencias del Hotel Internacional estaba llena hasta el borde. 1.500 líderes empresariales de 40 países habían venido a escuchar al orador principal de la Cumbre Mundial de Liderazgo Ético. Pero cuando Sebastián Valdés subió al escenario, no lo hizo solo. A su lado caminaba María Rodríguez, ahora CEO de operaciones globales de su empresa expandida. Y detrás de ellos, una docena de empleados de diferentes posiciones: meseros, cocineros, gerentes, limpiadores. Todos vestidos no con trajes de negocios, sino con sus uniformes de trabajo. «Buenos días», Sebastián comenzó, su voz clara resonando por el espacio masivo. «Hace 10 años, me puse un uniforme como estos y descubrí que todo lo que creía saber sobre liderazgo estaba equivocado». La pantalla gigante detrás de él mostró el video que ahora era famoso mundialmente. Sebastián como Don Mario, siendo humillado por Isabela. Aunque había pasado una década, el impacto del video seguía siendo visceral. «Ese momento cambió mi vida», Sebastián continuó. «Pero hoy no estoy aquí para hablar sobre mí. Estoy aquí para que escuchen a las personas que realmente importan». Uno por uno, los empleados en el escenario compartieron sus historias. Carlos, quien había sido lavaplatos durante 15 años, ahora era director de capacitación, enseñando a nuevos empleados no solo habilidades técnicas, sino dignidad y respeto mutuo. Ana, la ex mesera que había llorado en vestuarios, ahora dirigía un programa internacional de mentoría para mujeres en la industria de servicios. Pero la historia más impactante vino de alguien inesperado. Diego, el joven que hacía 10 años había hablado sobre ser invisible como lavaplatos. Ahora tenía 28 años y estaba de pie con un diploma en su mano. Hace 10 años, Diego habló con voz que temblaba de emoción. Yo era un chico de 18 años que había abandonado la escuela. Pensaba que mi futuro era lavar platos para siempre. No porque el trabajo fuera malo, sino porque nadie me había dicho que podía ser más. Hizo una pausa, limpiándose lágrimas. Entonces el señor Valdés implementó programas de educación para empleados. Me pagaron para asistir a clases nocturnas. Me dieron tiempo libre para estudiar. Y cuando me gradué de la universidad con honores en administración hotelera, me ofrecieron una posición de liderazgo. Diego levantó su diploma. Este papel representa más que educación. Representa que alguien finalmente me vio como humano completo con potencial ilimitado.
Y ahora, como director de desarrollo de talento, es mi trabajo asegurar que cada empleado nuevo sienta lo mismo. La ovación que siguió fue atronadora, pero Sebastián levantó una mano para silenciarlos. «No me aplaudan a mí», dijo firmemente. «Aplaudan a estos empleados que tuvieron el coraje de compartir sus historias. Aplaudan a las miles de empresas representadas aquí hoy que han implementado programas similares. Y más importante, cuando regresen a sus países, aplaudan a sus propios empleados, dándoles la dignidad, respeto y oportunidades que merecen». La conferencia continuó durante 3 días, pero la presentación de Sebastián se convirtió en el momento definitorio. CEOs de corporaciones multinacionales se acercaron no para hacer networking, sino para preguntar específicamente cómo podían implementar cambios similares en sus propias organizaciones. En una sesión privada el último día, un grupo de 50 CEOs se reunió con Sebastián para una conversación franca. Señor Valdés, un CEO alemán de una cadena hotelera, levantó la mano. Mi pregunta es práctica. ¿Cómo convences a tu junta directiva de que invertir tanto en empleados es financieramente viable? Mis accionistas solo se preocupan por márgenes de ganancia. Excelente pregunta. Sebastián abrió su laptop y proyectó gráficos financieros. Cuando implementamos estos cambios hace 10 años, nuestra junta directiva tenía las mismas preocupaciones. Aquí están los números reales. Los gráficos mostraban datos sorprendentes. En los primeros 2 años después de los cambios, los costos operativos habían aumentado un 12% debido a salarios más altos y programas de desarrollo. Pero en el año 3, algo extraordinario había sucedido. 0 rotación voluntaria significa 0 costos de reclutamiento y capacitación, Sebastián explicó. Empleados felices y motivados son 35% más productivos. Servicio al cliente mejoró dramáticamente, aumentando lealtad del cliente en 42%. Y nuestra marca se volvió tan fuerte que podíamos cobrar precios premium. Los números finales eran innegables. Después de 10 años, la empresa era 48% más rentable que antes de los cambios, mientras que empleados ganaban 60% más en promedio. Pero hay algo que los números no capturan. Sebastián cerró la laptop. La satisfacción de saber que mi éxito no viene a costa de la dignidad de otros. El orgullo de ver a empleados comprar sus primeras casas, enviar sus hijos a universidad, construir vidas estables. Eso no tiene precio. Una CEO japonesa de una corporación de restaurantes levantó su mano. Señor Valdés, ¿qué pasó con su prometida? La señorita Montalvo. He leído que se transformó completamente. ¿Es eso cierto o solo relaciones públicas? Sebastián sonrió. Es verdad. Y ella está aquí hoy. Isabela, ¿puedes compartir tu experiencia? La sala se llenó de murmullos cuando Isabela Montalvo entró. A los 40 años, se veía completamente diferente de la mujer en aquellos videos hace una década. Vestía simplemente sin joyas ostentosas, con una presencia que irradiaba paz interior en lugar de arrogancia externa. Hace 10 años, Isabela comenzó, su voz firme pero humilde. Era la personificación de todo lo tóxico en cultura de privilegio. Veía a las personas como jerarquías. Confundía dinero con mérito y usaba mi posición para infligir dolor innecesario en otros. Hizo una pausa, el peso de esos recuerdos claramente todavía afectándola. Lo que el video no muestra es lo que pasó después. Sebastián me confrontó con evidencia innegable de mi crueldad y me dio una elección: continuar siendo ese monstruo o hacer el trabajo difícil de cambiar. Elegí cambiar, continuó. Pasé 2 años en terapia intensiva, 3 veces por semana. Corté contacto con influencias tóxicas, incluyendo mi familia. Trabajé de voluntaria en comedores comunitarios, no para lucir bien, sino para humildemente servir. Y lentamente, dolorosamente, reconstruí mi carácter desde cero. Isabela miró directamente a la audiencia. Ahora dirijo una organización sin fines de lucro que ayuda a hijos de trabajadores de servicio a acceder a educación superior. Hemos otorgado becas completas a más de 500 jóvenes. Y cada día trabajo para honrar las vidas que dañé siendo mejor de lo que era. ¿Usted y el señor Valdés se reconciliaron románticamente?, alguien preguntó. No, Isabela respondió honestamente. Y eso está bien. Sebastián me salvó no al quedarse conmigo, sino al dejarme, al establecer límites que me obligaron a enfrentar consecuencias.
Ahora somos amigos y colaboradores en varios proyectos, pero la transformación que necesitaba hacer no era para recuperarlo, era para recuperarme a mí misma. La honestidad brutal de su testimonio dejó a muchos en silencio. Aquí estaba alguien admitiendo públicamente sus fallas más profundas, sin excusas, sin justificaciones. Era un nivel de vulnerabilidad que la mayoría de los CEOs en la sala nunca habían presenciado. Después de la sesión, Sebastián y Roberto caminaban por los jardines del hotel. Habían pasado 10 años desde aquella noche que cambió todo, y Roberto, ahora de 68 años, estaba considerando retiro. ¿Recuerdas cuando pensabas que estabas loco por disfrazarte? Roberto rió. Intenté convencerte de que solo confrontaras a Isabela directamente. Y me alegra no haber escuchado, Sebastián admitió. Porque si solo la hubiera confrontado sin experimentar lo que experimenté, nunca habría entendido realmente el problema sistémico. Habría culpado solo a Isabela sin ver mi propia complicidad. ¿Tienes algún arrepentimiento después de todo este tiempo? Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente. Arrepiento no haber actuado antes. Arrepiento cada día que empleados sufrieron mientras yo estaba ciego a su realidad. Pero no arrepiento el camino que tomé una vez que abrí los ojos. Esa noche, Sebastián recibió una llamada de un número que no había visto en años. Era su suegro, casi fue, Rodrigo Montalvo. Sebastián. La voz al otro lado sonaba vieja y cansada. Rodrigo ahora tenía 82 años. Sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde. Estoy escuchando. Estaba equivocado. Rodrigo dijo simplemente. Durante toda mi vida, construí un imperio empresarial basado en miedo y crueldad. Pensé que eso era fuerza. Pensé que era liderazgo. Pero ahora, al final de mi vida, miro atrás y veo solo vidas dañadas y relaciones destruidas. Su voz se quebró. Mi hija Isabela. La perdí cuando decidió cambiar. Mis hijos no me visitan. Mis nietos no me conocen. Tengo $500 millones, pero nadie con quien compartirlos. Y es todo mi culpa. Sebastián escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y justicia. Vi tu presentación en la conferencia, Rodrigo continuó. Vi el video antiguo de cómo Isabela trató a ese mesero. Y me di cuenta de que yo la enseñé a ser así. Yo le mostré que las personas sin dinero no importan, que la crueldad es herramienta de poder. Fui yo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Sebastián preguntó gentilmente. Porque quiero que sepas que tenías razón. Sobre todo, y porque quiero pedirte que si alguna vez tienes hijos, por favor, enséñales diferente. Enséñales que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las vidas que tocas positivamente. Que el verdadero poder viene de elevar a otros, no de pisotearlos. Fue una de las conversaciones más tristes que Sebastián había tenido. Aquí estaba un hombre al final de su vida, finalmente entendiendo las lecciones que debió haber aprendido décadas antes, pero había esperado demasiado, y ahora vivía con las consecuencias de toda una vida de crueldad. 3 meses después, Rodrigo Montalvo murió. A pesar de su inmensa riqueza, solo 12 personas asistieron a su funeral. Isabela estuvo ahí, no por el padre que fue, sino por el padre que pudo haber sido. Lloró no por amor, sino por la pérdida trágica de potencial humano desperdiciado. En contraste, cuando Roberto Morales se retiró oficialmente 6 meses después, 1.200 personas asistieron a su fiesta de retiro. Empleados de todos los niveles, de todos los países donde la empresa operaba, vinieron para honrar a un hombre que había dedicado su vida a tratarlos con dignidad. La diferencia entre esas 2 vidas, Sebastián dijo en su discurso de despedida para Roberto, no fue dinero o poder, fue carácter. Roberto nunca fue el hombre más rico en ninguna habitación, pero siempre fue el más respetado porque genuinamente se preocupaba por las personas. María, quien ahora asumía el rol de Roberto como gerente general, lloró abiertamente. Roberto me dio mi primera oportunidad cuando era solo una mesera con sueños. Me vio como humana completa, no solo como mi uniforme, y cambió mi vida. En los años siguientes, el modelo de Sebastián continuó expandiéndose. Universidades enseñaban su enfoque en programas de negocios. Gobiernos adoptaban políticas basadas en sus principios. Y lo más importante, millones de trabajadores de servicio alrededor del mundo
comenzaron a experimentar el respeto y dignidad que siempre habían merecido. Sebastián nunca se volvió a casar, no porque estuviera esperando a Isabela o porque estuviera amargado por el romance fallido. Simplemente encontró satisfacción profunda en el trabajo de transformar industrias y vidas. Su legado no estaría en fortuna acumulada, sino en vidas mejoradas. En el 20º aniversario de aquella noche que cambió todo, Sebastián organizó un evento especial. Invitó a cada persona cuya vida había sido directamente impactada por los eventos de aquella noche. Empleados, sus familias, incluso Isabela y las personas que ella había ayudado. 1000 personas llenaron el salón. Entre ellas estaba Rosa Mendoza, la mujer sin hogar que Isabela había ayudado hace 10 años. Rosa ahora tenía 62 años y era coordinadora de un programa de empleo para personas sin hogar. Su historia de transformación había inspirado a cientos de otros. También estaba Carlos Mendoza, el mesero retirado que había trabajado 40 años. Ahora de 85 años, todavía venía a eventos de la empresa porque, como dijo, «Esta es mi familia. Estas personas me vieron cuando el mundo me hacía invisible». Diego, el ex lavaplatos convertido en ejecutivo, ahora tenía 38 años y dirigía operaciones internacionales. Pero cada viernes todavía trabajaba un turno como lavaplatos, manteniendo conexión con sus raíces y recordándole de dónde vino. Cuando Sebastián subió al escenario para hablar, miró al mar de rostros. Empleados actuales y retirados, familias, beneficiarios de programas, vidas tocadas directa e indirectamente. Hace 20 años, comenzó. Me disfracé de mesero para descubrir quién era realmente mi prometida. Lo que no esperaba era descubrir quién era realmente yo. No solo quién había sido, sino quién necesitaba convertirme. Esa noche aprendí que el privilegio puede cegarte a la humanidad de otros, que el poder sin empatía es tiranía, que el éxito sin integridad es vanidad, y que la transformación real requiere más que buenas intenciones. Requiere acción consistente durante años. Sebastián miró específicamente a Isabela, quien estaba sentada con David, su esposo de 5 años. Habían adoptado 2 niños de familias de trabajadores de servicio, dándoles oportunidades que de otra manera nunca habrían tenido. Isabela, Sebastián la llamó directamente. ¿Puedes subir por un momento? Isabela se acercó, claramente sin saber qué esperar. Cuando llegó al escenario, Sebastián le entregó un sobre. Esto es de parte de todas las personas aquí, explicó. 500 cartas de personas cuyas vidas cambiaste. Empleados que trataste mal hace 20 años y que ahora escriben para agradecer tu transformación. Estudiantes que recibieron becas de tu fundación. Familias que fueron ayudadas por tus programas. Isabela abrió el sobre con manos temblorosas. Mientras leía las primeras cartas, lágrimas comenzaron a caer. Cada carta era testimonio no de quién había sido, sino de quién se había convertido. Una carta especialmente la hizo sollozar. Era de Don Mario. No el personaje que Sebastián había interpretado, sino un mesero real de 68 años que ahora trabajaba en uno de los restaurantes. Estimada señorita Isabela, la carta decía, no la conocí hace 20 años, pero he escuchado las historias, he visto los videos, y honestamente, si hubiera conocido a esa versión de usted, probablemente la habría odiado. Pero he conocido a la mujer que es ahora. La vi voluntariar en el comedor comunitario donde mi hermana come. La vi tratando a mi hermana con dignidad cuando otros la ignoraban. Y cuando mi sobrina recibió una de sus becas, vi cómo cambió toda nuestra familia. Usted no puede cambiar el pasado. Pero está redimiendo ese pasado con cada vida que toca ahora. Y eso es verdadero coraje. Con respeto ganado, Mario Sánchez. Cuando Isabela terminó de leer, abrazó a Sebastián, ambos llorando. No eran lágrimas de romance, sino de sanación profunda, de círculos cerrados, de transformación completada. Gracias, Isabela susurró, por no rendirte conmigo, por establecer límites que me obligaron a crecer, por amarme lo suficiente como para dejarme. Esa noche, después de que todos se habían ido, Sebastián caminó solo por el restaurante donde todo había comenzado. Las mesas estaban vacías, las luces atenuadas. Se detuvo en el lugar exacto donde había estado como Don Mario cuando Isabela lo había humillado. Cerró los ojos y recordó cada momento de aquella noche. El peso del disfraz,
La crueldad casual de las palabras de Isabela, el dolor de ser tratado como menos que humano, la furia de los empleados que habían vivido eso durante años. Pero también recordó lo que vino después, el despertar, la transformación, los miles de vidas mejoradas, la cultura empresarial cambiada, el movimiento global iniciado. Valió la pena, murmuró al espacio vacío. Todo el dolor, cada lágrima, cada momento difícil, valió la pena. Una voz respondió desde la oscuridad. Sí, valió la pena. Era María, quien había regresado después de olvidar su chaqueta. Se acercó a Sebastián, ahora como su igual en liderazgo empresarial. ¿Sabes lo que más admiro de ti?, María preguntó. No es que cambiaste tu empresa, es que cambiaste y admitiste que necesitabas cambiar. Tantos líderes ven problemas pero los culpan en otros. Tú viste el problema y reconociste tu propia complicidad. No tuve opción, Sebastián respondió. Una vez que experimenté lo que mis empleados vivían, no podía desverlo. No podía fingir que no era mi responsabilidad. Pero muchos en tu posición habrían encontrado formas de racionalizar. Habrían hecho cambios cosméticos y declarado victoria. Tú reconstruiste todo desde cero. Eso requiere nivel de humildad que es raro en cualquier persona, mucho menos en un CEO multimillonario. Sebastián sonrió tristemente. La humildad es fácil cuando has sido humillado, cuando has estado en el otro lado y has sentido el peso de ser ignorado, despreciado, tratado como invisible. Esa experiencia marca tu alma de maneras que nunca sanan completamente. Y francamente, no quiero que sane. Quiero mantener esa herida abierta como recordatorio constante. Caminaron juntos hacia la salida. Afuera, la ciudad brillaba con millones de luces. Cada luz representaba una vida, una historia, una lucha. Y en algún lugar entre esas luces, había trabajadores de servicio terminando turnos nocturnos, regresando a casas cansados pero dignos. 20 años después de aquella noche, el mundo no se había transformado completamente. Todavía había crueldad. Todavía había injusticia. Todavía había CEOs que trataban empleados como recursos desechables. Pero también había progreso. También había esperanza. También había más y más líderes que entendían que el verdadero éxito se mide no en ganancias, sino en dignidad humana protegida y promovida. Y todo había comenzado con un hombre dispuesto a quitarse temporalmente su identidad de poder para experimentar la realidad de aquellos sin poder. Todo había comenzado con un CEO que se disfrazó de mesero. Y esa historia, esa simple pero profunda historia, continuaría inspirando transformación durante generaciones. Porque al final, las mejores historias no son sobre héroes perfectos o villanos irredimibles. Son sobre personas imperfectas que encuentran coraje para cambiar, sobre errores reconocidos y lecciones aprendidas, sobre dignidad humana finalmente reconocida y respetada. Y esas historias, cuando son realmente vividas y no solo contadas, tienen el poder de cambiar el mundo. Un corazón a la vez, una empresa a la vez, una generación a la vez.